¿Qué tal? Muy buenas tardes. La cumbre es naturalmente el hecho más saliente porque además están pasando cosas y hay una inmensa expectativa, no solamente en la Argentina, sino también en Venezuela, en Cuba y en el resto de América, por lo que pueda decir Alberto Fernández, que ha prometido de alguna manera un discurso muy duro. Bastará que allí en la cumbre hable a favor de Venezuela, por ejemplo, para que tengamos una instancia que puede ser histórica. Vamos a ver si el presidente consigue hilvanar con lo que dijo previamente, ganándose incluso el aprecio de Maduro, y lo que ahora va a decir delante de las figuras más prominentes del gobierno de los Estados Unidos, que son los que han promovido toda esta discusión, con su absurdo autoritarismo, determinando quiénes podían participar y quiénes no de nuestra América. Siempre vamos a pensar que lo mejor era no ir, pero ya que se va y hay un pedido de Venezuela y un reconocimiento incluso de Cuba, será valiosísimo que Alberto Fernández pueda participar con poder histórico en esta cumbre. La presentamos de esta manera. Cumbre de las Américas y el rol de la Argentina. Este es nuestro primer tema de hoy y vamos a iniciar el recorrido con el momento en que Alberto Fernández llega a Los Ángeles para la cumbre. Largo rato estuvo el avión de Aerolíneas Argentinas, seguramente cuestiones protocolares o algo por el estilo, que determinaban que Alberto demorase en bajar mientras todos teníamos una singular expectativa por la aparición del presidente de la República. Finalmente está allí y son días seguramente muy, pero muy interesantes, porque miren ustedes las cosas que empiezan a ocurrir en la cumbre, que determinará que no pase inadvertida para la historia de ninguna manera. Vamos a empezar, más allá de los abrazos, del recibimiento, de la calidez de la que es destinatario Alberto Fernández, a lo que fue el mal momento vivido por Luis Almagro, un hombre muy controversial de la política, de la actividad de América Latina, desde la OEA, desde donde ha tenido una actuación sumamente criticable. Y hoy lo pagó bastante caro de alguna manera porque estaba en plena exposición y apareció lo que a continuación compartimos con ustedes. When to loot the resources of Bolivia, and so you helped install a dictatorship that is not true, and you should retract yourself. You should retract yourself because you are lying to public here. You should retract yourself because you are lying to public here. You should retract yourself because you are lying to people here. Sebastian Moro, he was a journalist who was exposing the lies that you were telling and exposing the truth about the coup that you orchestrated, and he was beaten to death in his apartment. And now you and there to lecture about media freedom, about democracy, about human rights. You have no shame. You're a murderer, and you're a puppet of the United States. A puppet of the United States. In Venezuela, too, you dared to support the coup attempt that Juan Guaido ridiculously, outrageously tried to attempt and declare himself the president of Venezuela. What a lie! What a lie! The majority of people in Venezuela had never even heard of Juan Guaido. You're here to lecture about media freedom. Caramba, estábamos hablando, discutiendo de la libertad de expresión. Lo que le ha dicho el joven motivó que se lo llevaran detenido. Quiero saber información, usted seguramente lo quiere, de qué ha pasado con él, qué ha ocurrido en estas horas después de llevárselo la policía, en función de lo que le estaba diciendo Almagro, palabra por palabra, cada uno de nosotros la comparte. Muchísimos de nosotros tienen en cuenta la justicia que significaba increparlo a Almagro de esta manera. La OEA tiene enorme participación en el golpe de Estado. Por ende, la Embajada de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, los gobiernos neoliberales de América Latina, Verbigracia, el de Argentina, todos tienen una enorme responsabilidad en la preparación y golpe de Estado y después en la alimentación de la representación. Argentina le mandó armas, por ejemplo, el gobierno de Macri, de lo que allí sucedió. Almagro ha pagado muy caro porque de verdad, también sentarse a parlamentar, a decir algo pretendidamente académico sobre libertad de expresión y derechos humanos, después de cómo él ha actuado, es una cosa muy difícil. Mejor
llamarse a silencio en ciertos casos. Vamos a volver a este testimonio porque es algo de lo más fuerte y que marca, por otra parte, cuál es el temperamento que se da en esta cumbre de las Américas. Mencionada que fue Áñez y también Sebastián Moro, vamos a ver primero esta información que dice que la Fiscalía de Bolivia está pidiendo 15 años de cárcel para la expresidenta de facto, Yanine Áñez, la mujer que usurpó la condición de presidenta de la República Bolivariana de Bolivia. Bueno, ahí está lo que de alguna manera viene a significar una responsabilidad muy alta de Yanine Áñez. Y por otra parte, el plurinacional, quise decir, de Bolivia. Y por otra parte, recordemos lo que pasó con Sebastián Moro. El periodista Sebastián Moro trabajaba en medios de comunicación de la Confederación de Campesinos de Bolivia. El 10 de noviembre, día en que se ejecutó el golpe de Estado, actuaron grupos paramilitares contra medios de comunicación afines a Evo Morales. Moro fue encontrado con múltiples golpes en su domicilio. Habían indicios contundentes en relación a los golpes que él había recibido en ese contexto y en un ataque que se produce de manera generalizada y sistemática a la población civil en 2019. Me da mucho gusto en este marco que estamos ofreciendo de presentación de la cumbre, presentar a nuestro compañero y amigo Mauro Federico, que está allí. Mauro, un fuerte abrazo. Contanos, por favor, lo que ha sucedido en estas horas, lo más importante. Víctor Hugo, buenas tardes para vos y para todos y todas allí en la Argentina. Estamos desde Los Ángeles justamente, ustedes acaban de dar cuenta de lo ocurrido este mediodía aquí en la ciudad de Los Ángeles, en el marco de lo que fue la reunión de cancilleres de la que participó Santiago Cafiero. Tuvimos oportunidad de hablar con él más temprano por la pantalla de C5N y realmente no solamente repudió los dichos de Luis Almagro, sino que nos dijo enfáticamente que de ser por la Argentina, Almagro debería haber dejado de ser el titular de la OEA desde hace muchos años, más allá de lo cual la Argentina no tiene pensado bajo ningún punto de vista abandonar esta organización lamentablemente vaciada por personajes como su actual titular. Pero lo que va a ocurrir ahora tal vez es lo más significativo, porque en escasos 45 minutos, por esta zona que estamos mostrándote ahora, con nuestra cámara, con el trabajo del Chapa Chapalone, va a pasar Alberto Fernández rumbo al centro de convenciones para dar inauguración formal a su participación en la 9ª Cumbre de las Américas. Sabés lo controversial que ha sido en las discusiones previas, porque Estados Unidos, como país anfitrión, decidió no invitar justamente a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua, razón por la cual Argentina manifestó su desacuerdo con esta postura. Y lo que definió el presidente Alberto Fernández es expresar de manera explícita ese desacuerdo en la presentación que hará en el día de mañana en esta cumbre, cuando le toque sus 8 minutos reglamentarios como país participante. Así que mucho clima de cumbre, mucha seguridad también, por cierto, como estamos viendo. Esta zona la debes conocer, vos que sos un amante del deporte, porque estamos a metros del estadio en el que juegan Los Ángeles Lakers. Se ven acá las estatuas de las grandes estrellas como Magic Johnson y como otros de los basquetbolistas que han disputado torneos para este equipo de básquetbol tan popular aquí en la ciudad de Los Ángeles. Déjame decirte antes de cerrar que se anunció hace instantes una importante inversión tras la reunión que Alberto Fernández mantuvo con el presidente de la compañía General Motors, porque la empresa que produce los vehículos Chevrolet hará una inversión de 350 millones de dólares para producir en una planta en Rosario de la compañía las Chevrolet Tracker, las conocidas con vehículos de SUV, que se harán en la Argentina con sistemas de electromovilidad. Así que es una buena noticia, primer anuncio de inversiones inicialmente por 350 millones de dólares. Mauro, será interesante si antes de terminar nuestro programa pasa Alberto Fernández tenerte allí para ver ese momento. Muchísimas gracias por ahora. Estamos yendo rumbo al hotel de Alberto Fernández para poder registrar ese momento en el que ingrese a la sesión inicial de la Cumbre de las Américas. Otros hechos que se producen en estos momentos alrededor de la cumbre tienen que ver con Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano. Veamos lo que dice. In Cuba, Nicaragua, Venezuela, the simple act of carrying out investigative journalism
is a crime. When individual journalists are attacked, when they're persecuted, when they're imprisoned, when they're targeted in any other way, the chilling effects reach far beyond the immediate victims. Sometimes this can lead to the shuttering of a publication. Other times it can lead other reporters to self-censor or to leave the profession entirely. The United States is working across the region to strengthen the rule of law, investing in training judges and prosecutors to investigate and prosecute such attacks, as well as those on human rights defenders and other civil society leaders. Financian a jueces y fiscales en la región. Lo dicen desembosadamente. El mundo de la derecha se ha instalado de una manera tan cargosa en nuestras vidas y ya se permiten esto, anunciarnos que toda la vida sucedió. A Miami, en determinado momento se probó, los fiscales y muchísimos jueces eran un ida y vuelta permanente, con grandes viáticos, con licencias que nadie entendía, y allí eran formados y después reaccionan de la manera que todos conocemos, lamentablemente, en esta fallida justicia que se tiene hoy día en la República Argentina. Quiero compartir con ustedes, a propósito de lo que dice Antony Blinken, que tiene los Estados Unidos a mucha gente que atentó contra el Capitolio presa, porque no se puede atentar contra valores de la democracia, ni en Estados Unidos, ni en Venezuela, ni en ninguna parte. En consecuencia, lo que ellos entienden como la cosa más natural del mundo, no lo entienden para los demás. Lo que ellos entienden como libertad de expresión, que hay que cubrir, que es nada más que para proteger todo lo que ocurre con la cobertura de la libertad de expresión en el robo que hacen determinados medios de comunicación en América Latina, quieren poner preso de por vida a Assange, a Julian Assange. Estas son las cosas que marcan paradojas en el comportamiento de Estados Unidos, para llamarla de una manera elegante. Quiero compartir con ustedes este destacado, esto que hemos preparado especialmente como respuesta a Antony Blinken. Condenaron a 6 meses de cárcel a joven que amenazó a Obama en Twitter en el 2013, como dice el expresidente ecuatoriano Correa. Imaginen si esto hubiera sucedido en alguno de los países de los cuales Estados Unidos solamente tiene virreyes. Fíjense lo que pasa en Estados Unidos cuando un malqueriente amenaza a Obama. Servicio secreto, 6 meses de cárcel. Si aquí hiciéramos la 10ª parte, ya estaríamos en la 6DH, en la Relatoría de la Libertad de Expresión. Vamos a ver si esto sale en el próximo informe de Relatoría de Libertad de Expresión. Vamos a ver qué dice la CIP. Poco de hipócrita, ¿verdad? Terrible. Y si hablan de derechos humanos, vamos a empezar por lo más conocido que hay en cuanto al ataque de los derechos humanos. Todo el mundo ha visto películas, ha visto series, lo que sea referido a lo que pasa en Guantánamo. Y todos sabemos de las propias fuerzas de inteligencia de los Estados Unidos lo que allí ha sucedido. Tomar presa a cualquier persona que le parezca que puede tener alguna conexión y después, sin demostrarlo, tenerlos presos de por vida con el tratamiento más infrahumano que pueda existir, atacados por perros, dejados días y días sin dormir, es decir, torturados de la peor manera. Incluso han discutido sobre el valor, sobre la cuestión de la tortura, cuándo es tortura y cuándo no, en los Estados Unidos, a propósito de lo que sucede en esta área del mundo, que es la más alta demostración en cuanto a la cantidad de hechos del atentado sobre los derechos humanos. Pero a ellos no se les puede decir nada. Si un presidente del sur del mundo comete delitos, lo quieren juzgar. Si es Bush el que asesina a un país como a Irak, por supuesto que ni siquiera se menciona la posibilidad de que sea juzgado o llevado por lo menos a un juicio. Estas son las cosas que le pasan a un mundo donde los poderes están distribuidos de tal manera que entre los poderosos que son los Estados Unidos y los débiles que son los gobiernos, los entreguistas gobiernos que muchas veces se dan en América Latina, tenemos un caldo de cultivo permanente para la injusticia política mundial. Vamos a ver ahora nuevamente lo de Almagro, porque me parece que es un documento. Almagro, saben ustedes de qué manera participó. Almagro tuvo que ver con decir que había fraude en la elección que había ganado Evo Morales. Gana la elección y él se hace cargo de lo que pretendían denunciar como un fraude. Después, andando las semanas, y ahí hubo una gran actuación de la Argentina y de Alberto Fernández, pudo demostrarse todo lo contrario y Evo Morales recuperó el poder, ganó la elección por márgenes todavía más amplios de aquellos con los que había vencido en una elección que por supuesto Estados Unidos
pugnaba para que fuera en contra. Por eso Luis Almagro se gana el mote de títere de los Estados Unidos, con el que lo tratan allí, en este lugar donde un joven periodista le dice lo que vamos a escuchar y queremos conocer cuáles han sido las consecuencias para ese periodista. And I think that you are not based in the reality of what went on there, and not even in our community. The corporations in Wall Street in the United States went to loot the resources of Bolivia, and so you helped install a dictatorship that is not true, and you should retract yourself. You should retract yourself because you are lying to public here. You should retract yourself because you are lying to public here. You should retract yourself because you are lying to people here. Sebastian Moro, he was a journalist who was exposing the lies that you were telling and exposing the truth about the coup that you orchestrated, and he was beaten to death in his apartment. And now you come here and dare to lecture about media freedom, about democracy, about human rights. You have no shame. You're a murderer, and you're a puppet of the United States. A puppet of the United States. In Venezuela, too, you dared to support the coup attempt that Juan Guaido ridiculously, outrageously tried to attempt and declare himself the president of Venezuela. What a lie! What a lie! The majority of people in Venezuela had never even heard of Juan Guaido. You're here to lecture about media freedom. Bueno, es una aparición inolvidable de este joven periodista. Volvamos a los Estados Unidos, derechos humanos y todo eso de lo que hablan. ¿Saben cuántos tiroteos han ocurrido este año en los Estados Unidos? Registrados oficialmente 206. Vamos a ver esta información. Tiroteos como los que hemos mencionado, mostrado, criticado y nos hemos dolorido de lo que sucedió en los últimos días. Pero miren, los tiroteos masivos en Estados Unidos están por alcanzar el nivel del año pasado, el peor registrado, según datos del Archivo de la Violencia Armada, esto es sin tomar datos de ellos mismos. Hasta el 5 de junio de este año se han producido 246 tiroteos masivos. Miren ustedes lo que el destacado actor Matthew McConaughey está diciendo. Every one of these parents wanted what they asked us for. But every parent separately expressed in their own way to Camilla and me that they want their children's dreams to live on. That they want their children's dreams to continue to accomplish something after they are gone. They want to make their loss of life matter. We want secure and safe schools, and we want gun laws that won't make it so easy for the bad guys to get these damn guns. Es la mejor actuación de este actor, que es bueno, pero esto es muy importante, dar la cara, exponerse, porque ahora naturalmente va a tener muchas contras, siempre que se juega algo de los principios en la vida, inmediatamente esos principios son buenos para algunos, malos para otros, sobre todo para los que no tienen principios. Y seguramente va a tener respuestas, etcétera, le van a pegar duramente en esas redes espantosas que a veces dominan la información. Pero vale la pena señalar que es más admirable que nunca este actor que dijo muchas más cosas todavía. Nosotros, naturalmente, por el ritmo del programa, tomamos algo de lo más importante que ha señalado. Queremos volver a la cumbre. Miren la vocera de los Estados Unidos. Ustedes escucharon recién el tema Guaidó, que efectivamente es una de las cosas más ridículas del mundo. Estados Unidos ahora tuvo que negociar, hablar con Maduro, con el gobierno de Maduro. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Si el otro tiene una oficina, una bandera y el apoyo de los medios internacionales que dicen Guaidó, presidente de Venezuela, pero por supuesto no ejerce nada, no tiene poder ni para abrir la canilla de agua de la casa de enfrente. Es tan absurdo lo que Estados Unidos ha pretendido. Pensar que fueron cantantes hasta de la Argentina, cuánto dolor provocó, llevados por Trump a la frontera con los Estados Unidos, con Venezuela, ahí, en el umbral, en la entrada del país, para cantar en contra del gobierno de Maduro y para que Guaidó se hiciera cargo finalmente de nada.
porque de nada es responsable. Sin embargo, para que ustedes vean lo poco que saben de nosotros, lo poco que saben de América Latina. Los norteamericanos no conocen absolutamente nada. Saben que ahí hay una pampa y hay unas montañas y hay unos mares, de los cuales sacan mucho porque tienen sus empresas allí, pero mucho más que eso. No, fíjense, la vocera de Estados Unidos, preguntada que fue por Bolsonaro, termina respondiendo por Guaidó. Esto es gracioso. The Brazilian government, President Bolsonaro wanted concessions from the president for that meeting and for his attendance at the Summit of the Americas, that he wouldn't bring up Bolsonaro's casting doubts about Brazil's election system, as well as environmental concerns in the Amazon. Can you confirm that report? I cannot confirm that report. The president is looking forward to leaving tomorrow to head to the summit that we are hosting. I can say this: the United States continues to recognize Juan Guaido as the interim president of Venezuela. Muy bien, era Bolsonaro, señorita, se trataba de Bolsonaro, pero no la culpemos de nada a ella. Este desconocimiento es la forma de desprecio. Finalmente, ¿cuántas veces va usted al patio de atrás, salvo que tenga un precioso jardín o algo por el estilo? Pocas. Y nosotros somos eso, el patio de atrás. Se asoman cuando tienen negocio, cuando tienen interés, cuando tienen a alguien para poner de presidente, por ejemplo, a Guaidó. Después no funciona, porque hay un país y hay un pueblo empoderado, como el de Venezuela, que no lo permitió porque era un chiste, era una falta de respeto, de consideración típica de los poderosos, de los imperios, hacia los países que sienten como simples vasallos. De eso se trata también la cumbre a la que mañana va a llegar Biden, que sin embargo le queda bastante más cerca que Alberto Fernández, que estaba arribando en el día de hoy. Vamos a ver la entrada de Bolsonaro con esto de la cumbre. Esta información también abre el juego hacia un personaje que seguramente va a llamar mucho la atención. Los activistas brasileños toman las calles de Los Ángeles con el mensaje fuera Bolsonaro, antes de la cumbre de las Américas. Miren los carteles que pusieron, fuera Bolsonaro, no lo están tratando bien, pero ¿por qué ocurre todo esto? Vamos a explicárselo en un circuito de nuestro programa que tiene como título Fuera Bolsonaro. Fuera Bolsonaro. ¿Por qué? Y porque le está provocando demasiada hambre a su gente. Porque en Brasil 33 millones de personas directamente no comen. Miren ustedes lo que es esta información, para que entendamos que cuando los diarios como O Globo, y tiene sus representantes, por supuesto, sus similares aquí en la Argentina, la cadena O Globo cambia de presidente porque ella es la que lo decide, está también condenando al hambre a las personas. Tenemos que tomar conciencia de que estas élites de derecha usan a estos tipos, puede ser Bolsonaro, puede ser Milei, cualquiera de ellos les viene bien, Áñez, para hacer sus negocios, pero mientras tanto la gente se muere de hambre. Se dispara el hambre a niveles de hace 3 décadas, alcanzando los 33 millones de personas con hambre. Después vamos a ver cómo estamos en la Argentina. Lamentablemente, en ese sentido, cuando hablemos de los chistosos que dicen que remarcan precios. Vamos a compartir con ustedes este video en el cual hay un spot sobre Bolsonaro. O dia é dia de preço alto no Brasil do Bolsonaro. Batata normal de R$2 o quilo em 2018 por R$7 em 2021. Carne de segunda, agora R$45 o quilo. Não é caro, é bolso caro. Arroz, tão caro que é melhor trocar por macarrão. E a gasolina, era R$2,50 em 2018. Hoje você vai pagar R$5,80. Aproveite nosso estoque cheio de cloroquina. Vacina contra a Covid? Essa quase não tem. Super errado bolso caro, metendo a mão no seu bolso e custando caro. Muito caro. Qué buena imitación, además. Está empapelado Brasil con esto de bolso caro, con esos afiches que acabamos de ver mientras escuchábamos el spot. Pero Bolsonaro dice, si hay hambre, por lo menos voy a hablar de otra cosa, voy a hablar de las armas. E igual que Milei, igual que Bullrich, él está orgulloso del tema de las armas en Brasil. Meu governo, a posse e o porte de arma de fogo começou a ser uma realidade. Toda
Todas as ditaduras começaram com uma campanha de desarmamento do seu povo. Assim foi no Chile. Começou essa semana uma campanha de desarmamento lá bem ao norte, no Canadá. E vocês sabem que a arma de fogo é uma garantia para a sobrevivência das suas famílias e uma questão de segurança nacional. Povo armado jamais será escravizado. Bueno, es un delirante, sí, pero lo eligieron presidente de más de 200 millones de personas, lo cual tiene que ver con esa derecha atroz que cualquier personaje al que ellos puedan manejar, convertirlo en este pobre títere, les viene bien. Y cuando deja de ser tan títere porque ya está demasiado loco, pues entonces lo condenan a este ostracismo que es lo único que puede esperar de su vida Bolsonaro, según el punto de vista que se dispara por la situación actual que se da en Brasil, donde hay un claro dominio de Lula para las próximas elecciones. Mencionó Chile, veamos lo que hizo en 2019 Piñera, porque es interesante ver que efectivamente llevan a cabo esto. La policía chilena aumentó 23 veces el gasto en arsenal para aplacar, no letal, para aplacar las protestas de 2019. No letal, le arrancaron los ojos a decenas de personas. Mire lo que, volviendo a Brasil, dice cada una de las encuestas que se conocen respecto a Bolsonaro y a Lula. Esto es un dato muy fuerte que marca también la desesperación de Bolsonaro, que incluso quiere aprovechar la Cumbre de América para llamar todo lo posible la atención. ¿A qué le tiene más miedo? A la continuidad de Bolsonaro, el 52%, a la vuelta del PT de Lula, el 35%. Bueno, esta es una encuesta que da como resultado, una vez más, lo que sucede en Brasil de cara a las elecciones. Hay personajes a los cuales, después que es presidente, el establishment se asusta, dice, no, este tipo está muy mal, no lo podemos mantener como presidente. Y también parece que se estuvieran diciendo lo mismo respecto a Milei. No, aflojemos un poco con lo de Milei. Después de haber creado los canales dominantes, los diarios que dominan la actividad y la derecha, a Javier Milei ahora lo han querido frenar. Ya le mostramos a ustedes algunos reportajes. La imagen negativa de Milei creció a nivel nacional. ¿No parece la cosa más lógica del mundo si tomamos en cuenta lo que Milei ha dicho? 2 o 3 de las cosas de Milei nada más. ¿Vos estás de acuerdo con la venta de órganos? Yo digo, es un mercado más, o sea, y vos podrías pensarlo como un mercado. Es decir, el problema es, ¿por qué, digamos, o sea, todo lo tiene que estar regulando el Estado? ¿Por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? Una de las cosas, y que funciona, en Estados Unidos se ve con claridad, o sea, los lugares donde la gente anda calzada, la delincuencia es menor. O sea, vos estás a favor que la gente se arme, digamos. Sí, ¿por qué no? Yo no voy a estar, o sea, yo por ser rubio, de ojos celestes, hombre, o sea, no voy a estar pidiendo perdón por tener pene. Un sincericidio, y hay varios que recorren ese camino, el de Milei. En algún momento he pensado que a la derecha el único daño, dado el dominio que tienen en materia de comunicación, se lo pueden provocar ellos mismos. Lanzados como están a cualquier disparate, es probable que alguno termine reflexionando, aún de los que aplaudía a Milei, que no es posible acompañar a semejante hombre, porque es un dislate tras otro lo que sucede en torno a su figura. Ya lo están queriendo parar, los mismos que lo ungieron presidenciable, ese muchacho, presidenciable, porque hace menos de un mes estábamos hablando de esa posibilidad, ahora lo tiran a matar. Y entonces, para el establishment estará bien Larreta, manejable, Macri, manejable, Carrió, Bullrich, Vidal, pero este puede escapársele, como Bolsonaro. Estos son más inmanejables, son más raros estos productos de ellos. Entonces ahora se asustan, lo llevan a los canales de televisión y le preguntan para que él se autodestruya. Le preguntan, ¿estás a favor de las armas? Y él un poco quiere dar vueltas ahí, ¿estás o no a favor de las armas? Sí, sí, yo estoy a favor de las armas. Y ahí nomás, ¿y que se vendan en un supermercado? Sí, por supuesto, ¿por qué no? Dice él en el apuro de la entrevista. Y queda
que él es un hombre que es proclive a aceptar que se vendan armas en un supermercado. Entonces, cuando entramos en esa locura, el tema de las armas tiene que ser decisivo, tiene que ser parte de una gran discusión en la Argentina. Nosotros muchísimas veces, ante cada episodio de carácter policial, hemos hablado que desde la pregunta, ¿por qué los policías se van a su casa con sus armas? Cuando se van a su casa con sus armas, corren hasta ellos mismos más peligro. Muchísimos feminicidios se cometen con armas policiales, los que ocurren en el ámbito de los policías, porque está el arma. Si el arma estuviera guardada en la comisaría hasta que al otro día vuelva, no pasaría nada. Incluso han sido ellos víctimas en muchos casos, porque al llevar el arma se autodenuncian y se los toman por sorpresa, ven que son policías y muchas veces los matan. Entonces, el arma es, a la hora de tentarse con el suicidio, de enojarse con una persona, cualquiera sea del entorno o de cualquier lado, es un elemento detonante de mucha desgracia, inmediatamente. Parece mentira que tengamos que decir esto. Como si no bastara además el ejemplo de ese loco país que tiene 246 crímenes masivos en lo que va del año. Fíjense esto, trasládenlo a la Argentina. Por eso es que ahora un poco se asustan y dicen, no, Milei no. Pero Bullrich sí, y Bullrich es igual que Milei, con más delirios cometidos en todo este tiempo. Pero vamos por los sincericidios. Vamos a empezar con Rosenkrantz, al que le sacamos la T y la Z, porque es demasiado delicado ocuparse plenamente del apellido de este personaje que representa a las corporaciones contra el pueblo, y lo dice con este sincericidio. Yo veo como un síntoma innegable de fe populista, según la cual detrás de cada necesidad siempre debe haber un derecho. Pero ese mundo no existe. No puede haber un derecho detrás de cada necesidad, sencillamente porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades. No hay suficientes recursos. Y lo repite. ¿Por qué? Y porque se los quedan ellos, se los quedan mis patrones. Yo era el abogado de Clarín, conozco muy bien esto. Bueno, era el abogado de todas las corporaciones. Sé perfectamente cuánto ganan y por lo tanto si ellos consumen este dinero, si chupan toda esta renta, para eso ¿qué va a quedar allá? Naturalmente es imposible que detrás de cada necesidad haya un derecho, dice Rosenkrantz. Melconian, un vocero permanente del sistema, cuidado con los derechos, cuidado. Y al 23, cuidado con dar demasiados incentivos y derechos adquiridos a los sectores. Cuidado. Lo mismo que derechos adquiridos en planes y emisión, y cuidado. Cuidado con eso de los planes, tiene razón. El hombre está hablando frente a los que después se reunieron ayer en AEA, y estaría entre los espectadores, supongo esta vez le tocaba a él ser espectador. Estaba sirviendo a su clientela. Mire quiénes son los clientes y verá para quiénes habla, a quiénes defiende y qué es lo que tiene, por supuesto, animadversión en los comportamientos de Melconian. Bueno, Bullrich es todavía más peligrosa cuando habla de no más planes, cuidado con esto también, escúchela. Va a haber un momento traumático, pero te quiero dar una buena noticia. A ver, pero contame antes eso, lo traumático. Momento traumático, claro. El momento traumático es cuando vos digas no hay más planes. Traumático, claro. El momento traumático es cuando vos digas no hay más planes. Bueno, también habló de los ahorros, otro sincericidio de Bullrich. Es que obligados por las circunstancias a ganar terreno mediático, porque esta es la pelea. Usted ve a Larreta diciendo estupideces. Es verdad que se parece al personaje de siempre, pero recrudecen. Bueno, Macri es invencible en ese sentido, pero lo hacen porque lo ven a Larreta y empiezan a sacar cuentas cuánta gente lo está viendo. Y entonces la derecha, que no tiene principios, que no tiene absolutamente nada que discutir en ese sentido, solamente marketing, los desespera y los lleva a sentarse inmediatamente en algún lugar, canal propio como Macri o canal que toma prestado por aquellos a los que les dio todo en el canal, en TN, bueno, en todo el grupo. Y así sucesivamente aparece un día Bullrich, o el mismo día, alguna vez vamos a tener a los 5 hablando cualquier cosa, porque lo que quieren es estar en los medios. Y ahí es cuando cometen sincericidios como este.
Nosotros estamos convencidos que la Argentina va a tener que salir con los ahorros de los argentinos. La Argentina va a tener que salir con los ahorros de los argentinos porque no va a venir capital por un tiempo, luego con la confianza vendrá. Y para eso necesitamos tomar algo que es una realidad. Necesitamos tomar algo que es una realidad. Cuanto más hablen, ellos se lanzan, hablan de reforma laboral, hablan de los jubilados que son demasiados, hablan contra los jubilados. Alguna vez un jubilado, yo supongo que millones, reaccionan con indignación. ¿Qué querés de nuestra vida? ¿Que nos estemos muriendo de hambre también? ¿Que no tengamos remedios gratis como sucedía con ustedes? Ahora por lo menos tenemos los remedios gratis, no hemos perdido un centavo respecto a la inflación en estos 2 años y medio. Bueno, así sucesivamente. Cuanto más hablan, más ellos están en contra de los derechos de la gente, etcétera. Por lo tanto, ojalá que sigan hablando, 3 o 4 veces por día. En cada reportaje que les hacen, vamos a tener la esperanza de que ellos mismos hagan el daño que no se les puede hacer, que no se les puede refutar, porque tienen un mecanismo mediático que los apoya y los ensalza y los muestra. Así que la derecha se puede dañar solamente a sí misma. La gran esperanza es que Bullrich mañana esté dando otra nota, porque tiene que decir otro disparate y que salga Larreta a contestarle y así sucesivamente. Pero tienen sus defensores, ya no ellos, sino todo ese establishment, el de la AEA de ayer, en la discusión de los impuestos a los ricos y demás. Escuche a un servil de casta especial entre los que sirven, se llama La Espina. ¿Está ahí? La culpa de la inflación es de los supermercados. La culpa es de los supermercados y de los comercios, ¿no, verdad? No, en todo caso los supermercadistas son el último eslabón de la cadena que recibe el aumento de costos en las etapas intermedias. Si hay algo que está claro, digamos, en todo el mundo es que la inflación no depende de los empresarios. Si hay algo que está claro, digamos, en todo el mundo es que la inflación no depende de los empresarios. Bueno, nada más como ejemplo, usted lo ha visto en este programa, Biden yendo con la ley de abastecimiento y trayendo leche en aviones militares desde Europa, porque está en conflicto con esas empresas que le llevaron el precio de la leche a cualquier lugar, la leche fórmula. Vamos a escuchar ahora a uno de los defendidos de estos serviles que trabajan en la política como pibes, como empleados de esa gente. Nada de lo que dicen tiene sinceridad, nada tiene el riesgo, la emoción de luchar por algo. No, esos están del lado de los ganadores, de los que van ganando 10-0 y juegan y patean con entusiasmo para ese mismo lado. Veamos a uno de los que verdaderamente juega, que se llama Federico Brown, pero no vamos a poner otra vez el chiste bochornoso, la imbecilidad irrespetuosa que se permitió con aquellos que sufren la remarcación de precios. Vamos a mostrarlo hablando más en serio de lo mismo, pero de otra manera. Nosotros decimos que no somos formadores de precios, es una pequeña mentira, porque somos formadores de una parte, pero en realidad trasladamos cuando podemos trasladar. Eso lo que hacemos, yo creo, en la absoluta libertad de precios. Bueno, vea usted ahora, acompáñenos en estas placas sobre las ganancias de la anónima, para que también entendamos por qué el desparpajo de este personaje. Fue 142% la ganancia neta en un año del supermercado de la familia Brown. 142%, está un poco por arriba de toda inflación, ¿no? Veamos algo más sobre esta ilustre familia que tiene como más conspicuo representante a este personaje. 151 mil millones ganó entre julio del 2021 y marzo de 2022 el supermercado patagónico de la familia Brown, que es aquel donde pusieron al doble, al triple el precio del agua y la leche cuando sucedió las inundaciones y los aludes que conmovieron la vida de Comodoro Rivadavia, que todavía sufre efectos de aquello. 151 mil millones. Y 3.100 millones ganó en los últimos 9 meses el supermercado de la familia Brown. Esta es la realidad. Ahora, esto hay que cotejarlo para tener idea de la magnitud del desprecio de este hombre por lo que llamamos el pueblo.
en el pueblo hay un 34% que en algún momento pasó hambre. Mire este dato del monitor de clima social. Según el estudio del mismo, el 34% de las personas pasó hambre el último año. 4 puntos más que en 2021, tiempos de pandemia más fuerte. Existe preocupación por el acceso a los alimentos y niveles de ingresos, sobre todo en el conurbano, esto es en el AMBA, entre mujeres, jóvenes y sectores populares. Bajó el miedo a perder el trabajo si no les da ni para comer, si a veces se termina ganando más que dándose para los trabajos informales. Imagínense que si nos quejamos del salario de los trabajos formales, ¿qué queda para aquellos que están en la informalidad? Y ahí aparecen los defensores. En este país fue ministro de Agricultura un hombre que tiene 20.000 cuadras de campo, 20.000 hectáreas de campo. Mire usted lo que Burjaile llegó a hacer en la Argentina. No alguien que tenía que ser una especie de árbitro, por lo menos, a nombre del Estado. No, un señor que venía a defender sus derechos, los derechos de la gente como él, sobre todo de los que tenían más de 10.000 hectáreas, supone uno. Es una barbaridad. Bueno, por supuesto sigue trabajando de lo mismo, porque él piensa que si vuelve el gobierno de la derecha, él podría tener un lugarcito, y si tiene un lugarcito, puede trabajar mejor todavía para lo suyo. Los privados le toman al Estado todo lo que pueden, y después desde el Estado trabajan para lo privado, puerta giratoria muy conocida no solamente en la Argentina. Que tenga trascendencia política, o que la justificación de precios que le leía al presidente Fernández sea lo que dijo Brown, me parece que es tratar de disfrazar la realidad que vivimos en Argentina. Es por la expectativa que genera una política. Le atribuye a la política, en todo caso, la expectativa negativa quien la genera, sino una oposición que no deja gobernar, pero no pasa por ahí tampoco. Pasa por una lucha con el poder real, representado políticamente por la derecha. Así que son todas las jornadas, todos los días, todos los programas que tenemos que hablar de lo que ellos nos hacen en el sentido de pueblo. Hay quienes defienden eso, hay quienes pueden denunciar a la anónima, pero no ahora que resulta fácil porque uno ha visto la facha del personaje Federico Brown, no se da cuenta cuál es la catadura moral, ética de este personaje, inmediatamente le saca la ficha. Ahora, porque lo ve el disparateador máximo, están abochornados algunos de la propia clase, como verá más adelante. Pero ¿qué pasó en 2017? Hubo un reportaje a Cristina Fernández de Kirchner, en el que ella, creo que era el primero después de mucho tiempo, se estaba tratando de saber, me parece que es el reportaje de C5N, que hicimos con Roberto Navarro, el saludo con Gustavo Silvestre y con Daniela Ballester. Y ahí Cristina Fernández habla de ladrónima por la anónima. Comercio a un miembro de la familia propietaria de la cuarta cadena de supermercados, la anónima, que es la cadena de supermercados de esta familia, la conozco porque es el único supermercado que hay en Calafate. En Calafate no hay otro supermercado que no sea la anónima. Y bueno, manejan los precios porque obviamente no hay otra oferta que no sea la de ellos. Los mercados locales no tienen forma de competir y te va desde el precio hasta los vencimientos de los productos, que por ahí te ponen los vencimientos de los productos en los 5 o 10 días y no en el mes o mes y medio. Ahí en Calafate mucha gente le dice ladrónima. ¿Perdón? No, le dice ladrónima, no la anónima. Ladrón, sí, ladrónima. No dije eso, dije ladrónima. Es lo que la gente de Calafate lo llama al supermercado, lo tiene identificado de esta manera. Es inolvidable, es como un documento, una especie de adelanto de lo que ahora estamos padeciendo. Hay que hacer una pausa. Después puede llegar a ver, a conocer algún empresario, porque a veces la generalización, como que es un vicio en el que se puede caer y uno siempre se lo reprocha, es injusta. No todos son Federico Brown, no todos son Mañeto o Roca o toda esa gente. Algunos tienen algún criterio que es mucho más positivo y respetuoso de las necesidades que el pueblo como tal tiene. Enseguida volvemos.
Permítanos retomar el tema central de empresarios versus el pueblo, de remarcadores de precios versus la gente que tiene que comprar y no puede los alimentos. Y vamos a hacerlo con números, porque siempre son ilustrativos, aunque no siempre contengan toda la energía que implican también los conceptos sobre una situación muy desgraciada para tanta gente. Pongamos la información, si es posible, de lo que es, ahí está, la derrota de los trabajadores. En los últimos 5 años, decía la gente del Destape, recién lo veíamos a Roberto Navarro, los trabajadores resignaron 7.6 billones de pesos frente a los empresarios. 7 veces 1 millón por 1 millón. Acá es así, no como en Estados Unidos, que los billones los designan de otra manera. ¿Podemos ponerlo otra vez? Prefiero que se vea bien esto, que la gente marque esta información. En los últimos 5 años, los trabajadores resignaron no 1 millón de pesos, sino 7 billones, es decir, 1 millón por 1 millón por 7, frente a los empresarios. 3 billones y medio durante el macrismo, que se extendió a 4.1 en el actual gobierno. Esta es la derrota de los trabajadores frente a los empresarios. Pero cuando hablamos de ellos, a veces tenemos que marcar que, por suerte, hay excepciones, a lo mejor algo más que excepciones y el número es un poquito más amplio, pero se nota tanto el caradurismo de estos que estaban ayer en el Hotel Sheraton, pavoneándose, haciendo bromas, haciendo chistes, diciendo que no quieren ningún tipo de impuestos, mintiendo que la Argentina tiene este impuesto y el otro, y que tiene la mayor presión impositiva del mundo y que estamos ahogados por la acción del Estado. Todas esas mendacidades con las que permanentemente recurren a la gente en sus informaciones mediáticas, lamentablemente creídas por muchísimos de ellos. Vamos a ver a un empresario que es distinto, de Singenta, Antonio Aracre. Lo que dice, bueno, levanta un poco el ánimo. Se produjo no como consecuencia de una inversión original, sino como consecuencia de un suceso histórico, fortuito, y con el objetivo de tener cierta disciplina fiscal para poder financiar con ese impuesto a los sectores que se vieron más postergados en sus ingresos, como el de los jubilados, y me parece que ahí te tenés que volver de gorila psiquiátrico a gorila racional y decir, me parece que esto hay que apoyar. De gorila psiquiátrico a gorila racional, es decir, está bien, sé gorila, te crecen los pelos, tenés un odio que muchas veces no podés ni definir, te viene de mucho tiempo, ya no lo podés dominar, ya te puede, vivís con el odio, lo pones al lado, lo mimás, lo acariciás todos los días, cómo estás odio, cómo va hoy, es decir, es parte ya de tu vida. Pero también seamos un poco racionales, pasemos a, bueno, mantengámonos como gorila, que eso no lo podemos evitar, pero por favor, también pensemos en algo que tenga un poco de moral y un poco de ética, que contenga algo de contemplación por las necesidades de la gente. Lo que dice este señor me merece respeto. Antonio Aracre, Singenta. Ahora vea usted cuántas empresas pagarían este impuesto a la renta inesperada. La renta inesperada tiene que ver con 350 empresas que deberán tributar. $1.000 millones entre todos ellos que son los inmensamente más ricos del país. Que no embromen y que no le den ínfulas a disparateadores, antipueblo como este que vamos a escuchar ahora. El aumento de retenciones nos parece una barbaridad, un despropósito total en este momento de la Argentina. Juntos por el Cambio estamos en desacuerdo con cualquier aumento de impuestos, cualquiera, pero más aún con el campo. Respecto a la ampliación de la Corte, así como está planteada, yo no estoy de acuerdo. Creo que es un avance más del gobierno, un intento de avance más del gobierno sobre el Poder Judicial. Vamos a escucharlo a Soria, que le responde bien a Larreta. Nuestro gobierno hizo el necesario reajuste, que era un reclamo que venían haciendo todas las provincias argentinas. Va a ser muy, pero muy interesante ver qué van a inventar, ¿no? Qué va a inventar esta Corte Suprema para seguir congraciándose con Macri, Larreta, Clarín, La Nación y el Poder Concentrado. ¿Qué va a inventar esta Corte Suprema para seguir congraciándose con Macri, Larreta, Clarín, La Nación y el Poder Concentrado? Hoy Larreta con ese decreto
ministro de Macri, estaría recibiendo 186.000 millones, insisto, cuando a la policía le cuesta 30.000 millones. Cada vez que les tocó fallar, sabemos de qué lado jugaron. Jugaron para el lado de las grandes corporaciones, para el centralismo y la concentración de la riqueza. ¿Tomarán nota en el resto del país de lo que es la reta defendiendo a la ciudad de la provincia de Buenos Aires de algo en lo que no tiene la mínima razón porque este dinero se lo robaron a la provincia? María Eugenia Vidal protestaba contra esto y es del palo, por supuesto. ¿Tomarán nota en el resto de las provincias que para cierta gente que es jefa de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, lo único que conocen en la ciudad de Buenos Aires, hacen bicisenda, todo lo demás, pero después atender a un país, gobernar un país es una cosa un poco más complicada, ya lo vimos a Macri en acción. ¿En el resto del país toman nota de esto? ¿O en la locura del gorilismo psiquiátrico, como le llama Antonio Aracre, y me gustó, no ven nada? Y nunca toman nota de los perjuicios que le pueden provocar a ellos, a sus vecinos, a sus familias. Es una situación como para planteársela. Igual que aquello de estar de rodillas frente a determinado tipo de poder. Usted no sabe quién es AmCham. AmCham son las empresas norteamericanas que se reúnen aquí en una organización que avanza por las indicaciones de la Embajada de los Estados Unidos. Lo que parece mentira es que el gobierno el otro día estuvo presentándose en AmCham. AmCham siempre juega en contra del gobierno, de este tipo de gobierno. Siempre juega en contra del pueblo, juega para las empresas, juega para que no haya impuestos, juega para que haya una Corte Suprema de vergüenza como esta que tiene hoy día la Argentina. Y entonces aparece AmCham, que usted dirá, primero plantéese esto. ¿Qué hace AmCham viniendo a opinar sobre la Corte Suprema? Plantéeselo. Luego pregúntese, ¿y cómo se animan? ¿De dónde sacan coraje, entre comillas, para hacer esto? ¿Qué piensan que somos nosotros? ¿Que puede venir el grupo de empresas norteamericanos a digitar cómo queremos organizar la Corte Suprema de la Argentina, que tiene 5 o 6 veces menos de población que Estados Unidos, donde la Corte Suprema tiene 9 integrantes? Acá 4 en este momento, y ellos vienen a decirnos que no hay que ampliar la Corte Suprema. ¿Cómo es que lo hacen? ¿Por qué? Bueno, son las formas de poder a las que hay que enfrentarse permanentemente y no ir a hablar en AmCham, no ir a hablar a AmCham, por el contrario, luchar contra AmCham, preguntarles, llamarlos y decirles con qué derecho ustedes se meten de esta manera, tienen esta injerencia en la vida de este país. Ahí está lo de AmCham. Los gobernadores de Argentina reclaman ampliar y federalizar la Corte. Es un tuit de nuestro querido colega Ari Lijalad. Las empresas de Estados Unidos se oponen. Más clarito, los intereses que representa la actual Corte, imposible. ¿A qué se refiere Ari? A esto. Veamos lo de AmCham. Estos desvergonzados que se pronuncian de la manera que estamos apreciando aquí. AmCham Argentina, no comparte la iniciativa de ampliar la composición de la Corte Suprema de Justicia. Yo le pido que le dé vergüenza. Yo le pido que usted se ofenda, que se indigne. Esto quizás es lo más grave de todo lo que hemos intentado compartir con ustedes en este programa. Es una barbaridad. ¿Se necesita algún destacado o algo más? Bueno, eso es el comunicado. Bueno, vamos a cerrar ya con lo de Diego. ¿Da el tiempo? Sí, le estoy preguntando a Federico Ferro. Diego, porque Kane, el gran goleador inglés, contó cómo Diego le enseñó a patear penales. Fíjate, todas allá no, alguna acá. No te preocupes de nada. ¿Sabes por qué? Porque los arqueros, el goalkeeper, está mirando televisión permanentemente. ¿Entendés? Te hace así. ¡Tac! Consejo de Diego, que este gran goleador tomó al pie de la letra y usted bien vio lo bien que pateó. Bueno, llega Gustavo Silvestre, nuestro buque insignia en la programación periodística de C5N, y nosotros, con la gratitud por todos los compañeros, ya no hay tiempo hoy de mencionarlos, pero desde el corazón saben cuánto les agradezco cuanto hacen por este programa. Los invitamos para mañana después de Luli Trujillo, es decir, a las 7 de la tarde. Si Dios quiere, será un placer.